Biografía de Albert Einstein. Biografía 48x60. 1398. En lo que él suponía que sería un tranquilo esfuerzo en pro de dicha moderación, Einstein escribió una carta privada en la que pedía que a Julius y Ethel Rosenberg, un matrimonio judío que había sido condenado por entregar secretos atómicos a los soviéticos, se les conmutara la pena de muerte. Había evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso, que había dividido a la nación estadounidense con un frenesí mediático que pocas veces se vería hasta la época de la televisión por cable. En lugar de ello, Einstein se limitó a enviar una carta al juez que llevaba el caso, Irving Kaufman, con la promesa de no hacerla pública. En ella, Einstein no sostenía que los Rosenberg fueran inocentes, sino que argumentaba meramente que la pena de muerte representaba un castigo demasiado duro en un caso en el Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 688. Preparado por Patricio Barros que los hechos no estaban del todo claros y el resultado había venido impuesto más por la histeria popular que por la objetividad. 1399. En un acto reflejo que da bastante idea de la atmósfera de la época, el juez Kaufman cogió la carta privada de Einstein y se la entregó al FBI. Esta no solo se incorporó al expediente de Einstein, sino que se investigó para ver si podía interpretarse como deslealtad. Al cabo de 3 meses se envió un informe a Hoover diciendo que no se había encontrado ninguna otra evidencia incriminatoria. Pero la carta permaneció en el expediente. 1400. Cuando el juez Kaufman siguió adelante e impuso la pena de muerte, Einstein escribió al presidente, Harry Truman, que estaba a punto de abandonar el cargo, para pedirle que conmutara la pena. Einstein hizo el borrador de la carta primero en alemán y luego en inglés, en el dorso de un trozo de papel que había llenado con una serie de ecuaciones que, al parecer, dado el modo en que terminaron, no llevaban a ningún sitio. 1401. Truman le trasladó la decisión al presidente entrante, Eisenhower, quien permitió que se llevaran a cabo las ejecuciones. La carta de Einstein a Truman se divulgó, y el New York Times publicó una noticia de portada titulada Einstein apoya la apelación de los Rosenberg. 1402. De todo el país llovieron entonces más de un centenar de cartas airadas. «Necesita usted algo de sentido común más algo de aprecio por lo que Norteamérica le ha dado», escribió Marian Rawles, de Portsmouth, Virginia. «Antepone usted lo judío a Estados Unidos», le decía Charles Williams, de White Plains, Nueva York. Y el cabo Omer Greene, destacado en Corea. «Es evidente que le gusta ver cómo matan a nuestros soldados. Váyase a Rusia o vuelva al lugar de donde vino, ya que no quiero a estadounidenses como usted viviendo en este país y haciendo declaraciones antinorteamericanas». 1403. Aunque no hubo el mismo número de cartas de apoyo, Einstein mantuvo una agradable correspondencia con el magistrado progresista del Tribunal Supremo William O. Douglas, que había tratado sin éxito de impedirlas Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 689. Preparado por Patricio Barros. Ejecuciones. ¿Ha luchado usted denodadamente por la creación de una opinión pública saludable en nuestra atribulada época?, le escribiría Einstein en una nota de agradecimiento, a la que Douglas contestaría, a su vez, con una nota manuscrita. «Me rinde usted un tributo que aligera la carga de esta hora sombría. Un tributo que apreciaré siempre». 1404. Muchas de las cartas críticas le preguntaban a Einstein por qué estaba dispuesto a alzar la voz por los Rosenberg, pero no por los 9 médicos judíos a los que Stalin había sometido a juicio acusándolos de formar parte de una supuesta conspiración sionista para asesinar a líderes rusos. Entre quienes cuestionaron públicamente lo que consideraban la doble moral de Einstein se hallaban el editor del New York Times y el director del New Leader. 1405. Einstein estaba de acuerdo en que las acciones rusas debían ser denunciadas. «La perversión de la justicia que se manifiesta en todos los juicios oficiales orquestados por el gobierno ruso merece una condena incondicional», escribió, añadiendo que no era probable que los llamamientos individuales a Stalin sirvieran de mucho, pero que quizá una declaración conjunta de un grupo de académicos podría ayudar. De modo que se unió al químico y premio Nobel Lord Urey y a otros para publicar una «Einstein y Urey atacan el antisemitismo de los rojos», informaría el New York Times. 1406. Tras la muerte de Stalin, unas semanas después, los médicos serían liberados. Por otra parte, Einstein insistía también, en montones de cartas y declaraciones, en que los estadounidenses no debían permitir que el temor al comunismo les llevara a renunciar a las libertades civiles y a la libertad de pensamiento que tanto apreciaban.
En Inglaterra había un montón de comunistas, señalaba, pero no por ello la gente se dejaba arrastrar por un frenesí de investigaciones de seguridad interna. Los estadounidenses tampoco tenían por qué hacerlo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 690. Preparado por Patricio Barros. William Frauenglas. Cada año, los grandes almacenes Lord y Taylor daban un premio que, especialmente a comienzos de la década de 1950, podría parecer algo inusual. El galardón premiaba el pensamiento independiente, y Albert Einstein lo ganó, muy apropiadamente, en 1953 por su inconformismo en cuestiones científicas. Einstein se enorgullecía de ese rasgo de su carácter, que sabía que a lo largo de los años le había resultado muy útil. Me proporciona un gran placer ver que se aclama calurosamente la terquedad de un inconformista incorregible, declararía en el discurso radiado de aceptación del premio. Aunque se le rendía homenaje por su inconformismo en el ámbito de la ciencia, Einstein aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre las investigaciones macartistas. Para él, la libertad en la esfera del pensamiento se hallaba vinculada a la libertad en la esfera de la política. Ciertamente, no preocupa aquí el inconformismo en un remoto campo de actividad, declaró, refiriéndose a la física. Ninguna comisión senatorial se ha sentido obligada todavía a abordar la tarea de combatir en este campo los peligros que amenazan a la seguridad interna de los ciudadanos acríticos o intimidados. 1407. Una de las personas que escucharon el discurso fue un maestro de escuela de Brooklyn llamado William Frauenglas, al que un mes antes se había llamado a testificar en Washington ante un subcomité de seguridad interna del Senado que estudiaba la influencia comunista en las escuelas de secundaria. Él se había negado a declarar, y deseaba que Einstein le dijera si había hecho bien o no. Einstein le escribió una respuesta, y le dijo a Frauenglas que podía hacerla pública. Los políticos reaccionarios han logrado suscitar el recelo frente a todas las actividades intelectuales, escribió. Y ahora están pasando a suprimir la libertad de enseñanza. ¿Qué debían hacer los intelectuales para luchar contra ese mal? Francamente, solo se me ocurre la forma Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 691. Preparado por Patricio Barros. Revolucionaria de no cooperación en el sentido de Gandhi, declaraba Einstein. Todo intelectual convocado ante uno de los comités debería negarse a testificar. 1408. La satisfacción que hallaría Einstein durante toda su vida resistiéndose a los vientos predominantes le haría también serenamente tenaz durante la era macartista. En un momento en el que se pedía a los ciudadanos que dieran nombres y testificaran en investigaciones sobre su propia lealtad y la de sus colegas, él adoptó un sencillo planteamiento, le dijo a la gente que no cooperara. Como le dijo a Frauenglas, él consideraba que ello debía hacerse basándose en las garantías que daba a la libertad de expresión la quinta enmienda de la Constitución estadounidense, en lugar de emplear el subterfugio de invocar la protección de la quinta enmienda contra una posible autoincriminación. Alzarse en defensa de la primera enmienda resultaba especialmente un deber de los intelectuales, decía, puesto que estos desempeñaban un papel especial en la sociedad a la hora de preservar el libre pensamiento. Todavía se sentía horrorizado al pensar que la mayoría de los intelectuales de Alemania no habían opuesto resistencia cuando los nazis llegaron al poder. Cuando se publicó su carta a Frauenglas, se produjo un clamor público aún mayor que el que había desencadenado su llamamiento en favor de los Rosenberg. Los editoriales de todo el país tocaron todos los registros posibles en el acorde de sus denuncias. El New York Times. Emplear las fuerzas antinaturales e ilegales de la desobediencia civil, como aconseja el profesor Einstein, equivale en este caso a atacar un mal con otro. Es cierto que la situación contra la que el profesor Einstein se revela necesita corrección, pero la respuesta no reside en desafiar la ley. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 692. Preparado por Patricio Barros. El Washington Post. Con su irresponsable sugerencia, se ha situado en la categoría del extremista. Ha demostrado una vez más que el genio en la ciencia no es garantía de sagacidad en los asuntos políticos. El Philadelphia Inquirer. Resulta especialmente lamentable que un erudito de sus logros, lleno de honores, permita que se le utilice como instrumento de propaganda por parte de los enemigos del país que le ha dado tan seguro refugio. El Dr. Einstein ha bajado de las estrellas para meterse en política ideológica, con resultados lamentables. El Chicago Daily Tribune.
Siempre resulta asombroso descubrir que un hombre de gran poder intelectual en algunos aspectos es un simplón, o incluso un asno, en otros. El pueblo Star Journal de Colorado. Él debería saberlo mejor que nadie. Este país le protegió de Hitler. 1409 también escribieron los ciudadanos normales y corrientes. Mírese en el espejo y verá lo ridículo que parece con ese pelo sin cortar como un salvaje y ese gorro de lana ruso como un bolchevique, le decía Sam Etkin, de Cleveland. El columnista Víctor Lasky, ferviente anticomunista, le envió una larga carta escrita a mano. Su último ataque a las instituciones de esta gran nación finalmente me convence de que, pese a sus grandes conocimientos científicos, es usted un idiota, una amenaza para este país. Y George Stringfellow, de Astorange, New Jersey, señalaba erróneamente. No se olvide de que usted salió de un país comunista para venir aquí, donde podía tener libertad. No abuse a esa libertad, señor mío. 1410 El senador McCarthy también publicó una denuncia, aunque esta parecía estar algo amortiguada por la talla de Einstein. Cualquiera que aconseje a los estadounidenses que se guarden la información secreta que posean sobre espías y saboteadores es también él un enemigo de Estados Unidos, decía, sin aludir directamente a Einstein ni a lo que éste había escrito. 1411 Esta vez, sin embargo, sí hubo más cartas de apoyo a Einstein. Entre las réplicas más divertidas se encontraba la de su amigo Bertrand Russell. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 693 Preparado por Patricio Barros Parecen ustedes pensar que uno debe siempre obedecer la ley por mala que sea, escribió el filósofo en una carta al New York Times. Esto me obliga a suponer que ustedes condenan a George Washington y sostienen que su país debería volver a ser leal a su graciosa majestad la reina Isabel II. Como británico leal, no cabe duda de que yo aplaudo su opinión. Pero me temo que no va a recabar demasiado apoyo en su país. Einstein le escribió a Russell una carta de agradecimiento, lamentando que todos los intelectuales de este país, hasta el más joven estudiante, están completamente intimidados. 1412 Abraham Flexner, que ya se había jubilado del Instituto de Estudios Avanzados y ahora vivía en la Quinta Avenida, aprovechó la oportunidad para recuperar su antigua relación con Einstein. Como persona nacida en Estados Unidos, le agradezco su magnífica carta al señor Frauenglas escribió. Los ciudadanos estadounidenses en general ocuparán una posición más digna si se niegan absolutamente a decirle una sola palabra cuando se les pregunte por sus opiniones y creencias personales. 1413 Entre las notas más conmovedoras se hallaba la del hijo adolescente de Frauenglas, Richard. En estos atribulados tiempos, su declaración es una de las que podrían alterar el rumbo de esta nación, le decía, no sin algo de razón. Señalaba asimismo que conservaría la carta de Einstein durante el resto de su vida, y luego añadía una postdata. Mis materias preferidas son también las suyas, las matemáticas y la física. Ahora estoy estudiando trigonometría. 1414 Resistencia pasiva. Posteriormente hubo docenas de disidentes que pidieron a Einstein que interviniera en su favor, pero él declinó hacerlo. Había dejado clara su postura, y no veía la necesidad de seguir participando en la polémica. Pero hubo una persona que sí lo consiguió, Albert Shadowitz, un profesor de física que había trabajado como ingeniero durante la guerra y había Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 694 Preparado por Patricio Barros colaborado en la formación de un sindicato que acabaría siendo expulsado del obrerismo por tener a comunistas en su junta directiva. El senador McCarthy quería demostrar que el sindicato tenía vínculos con Moscú y había puesto en peligro la industria de defensa. Shadowitz, que había sido miembro del Partido Comunista, decidió invocar la protección de la primera enmienda en lugar de la quinta, tal como Einstein le había recomendado a Frauenglas. 1415 Shadowitz estaba tan preocupado por lo delicado de su situación, que decidió llamar a Einstein para pedirle su apoyo. Pero el número de este no figuraba en la guía telefónica. De modo que se metió en su coche, en el norte de New Jersey, condujo hasta Princeton y se presentó en casa de Einstein, donde fue recibido por su celosa guardiana, Ellen Dukas. ¿Tenía cita?, le preguntó. Él admitió que no. Bueno, no puede simplemente venir y hablar con el profesor Einstein, le dijo Ellen. Pero cuando él le explicó su historia, se lo quedó mirando un momento, y luego le hizo pasar. Einstein llevaba su atuendo habitual. Una sudadera ancha y unos pantalones de pana.
Se llevó a Shadowitz escaleras arriba hasta su estudio y le aseguró que sus acciones eran correctas. Él era un intelectual, y era un deber especial de los intelectuales mantenerse firmes en tales casos. Si toma ese camino puede usar libremente mi nombre en la forma que desee, le ofreció generosamente Einstein. Shadowitz se sintió sorprendido ante aquel cheque en blanco, pero encantado de poder usarlo. El consejero jurídico principal de McCarthy, Roy Cohn, hizo el interrogatorio, mientras el senador escuchaba, durante la vista cerrada inicial. ¿Era comunista? Le preguntó a Shadowitz, quien respondió. Me niego a contestar a eso, y en ello sigo el consejo del profesor Einstein. Entonces McCarthy se hizo cargo repentinamente del interrogatorio. ¿Acaso conocía a Einstein? En realidad no, le respondió Shadowitz, pero me he entrevistado con él. Cuando se repitió aquel mismo guión en una vista Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 695 preparado por Patricio Barros abierta, desencadenó la misma clase de titulares, y provocó el mismo raudal de cartas, que el caso de Frauenglas. Einstein consideraba que al modo estaba siendo un buen ciudadano, no un ciudadano desleal. Había leído la primera enmienda y creía que la defensa del espíritu de esta era el fundamento de la preciada libertad de Estados Unidos. Un airado crítico le envió una copia de una tarjeta que contenía lo que él denominaba el credo norteamericano, y rezaba en parte. Es mi deber para con mi país amarlo. Respaldar su constitución. Obedecer sus leyes. Einstein escribió al margen. Eso es precisamente lo que he hecho. 1416 Cuando el gran erudito negro W.E.B. Du Bois fue acusado de una serie de cargos derivados del hecho de haber ayudado a divulgar una petición inicialmente redactada por el Congreso Mundial por la Paz, Einstein se ofreció voluntario para declarar en su favor como testigo de buena conducta. Esto era una buena muestra de la confluencia de los sentimientos de Einstein en favor de los derechos civiles y de la libertad de expresión. Cuando el abogado de Du Bois informó al tribunal de que Einstein se presentaría a declarar, el juez se apresuró a desestimar el caso. 1417 Hubo, no obstante, otro caso que le afectó más de cerca. Fue el de J. Robert Oppenheimer. Tras haber dirigido al equipo de científicos que desarrollaron la bomba atómica y convertirse luego en director del instituto donde Einstein seguía yendo a trabajar a ratos, Oppenheimer siguió siendo asesor de la Comisión de Energía Atómica y conservando su acreditación de seguridad. Pero al oponerse en un primer momento al desarrollo de la bomba de hidrógeno, había convertido a Edward Teller en su adversario, distanciándose a sí mismo del comisario de la CIA Lewis Strauss. La esposa de Oppenheimer, Kitty, y su hermano, Frank, habían sido miembros del Partido Comunista antes de la guerra, y el propio Oppenheimer se había relacionado libremente con miembros del partido y con científicos cuya lealtad ahora se ponía en cuestión. 1418 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 696 preparado por Patricio Barros. Todo ello condujo a que en 1953 se intentara despojar a Oppenheimer de su acreditación de seguridad. De todos modos estaba a punto de expirar, y todo el mundo podía haber dejado que la cosa se resolviera discretamente, pero en aquella acalorada atmósfera, ni él ni sus adversarios estaban dispuestos a ceder en lo que consideraban una cuestión de principios. De modo que en Washington se programó una vista secreta. Cierto día, en el instituto, Einstein se tropezó con Oppenheimer, que estaba preparándose para la vista. Charlaron durante unos minutos, y cuando Oppenheimer se dirigía hacia su coche le contó la conversación a un amigo. Einstein cree que el ataque del que soy objeto resulta tan escandaloso que simplemente debería dimitir, le dijo. Einstein consideraba a Oppenheimer un necio por responder siquiera a las acusaciones. Después de haber servido admirablemente a su país, no tenía ninguna obligación de someterse voluntariamente a una caza de brujas. 1419 Unos días después de que se iniciara finalmente la vista secreta, en abril de 1954, justo cuando el periodista de la CBS Edward R. Murrow daba cuenta de Joseph McCarthy y la controversia sobre las investigaciones de seguridad se hallaba en su apogeo, esta se hizo pública por medio de una exclusiva a toda página de James Reston, del New York Times. 1420 La cuestión de la investigación del gobierno sobre la lealtad de Oppenheimer se convirtió al instante en un nuevo debate que polarizó a la opinión pública estadounidense. Abraham Pais, advertido de que la noticia estaba a punto de saltar, se dirigió a Mercer Street para asegurarse de que Einstein estaba preparado para las inevitables llamadas de la prensa.
A este le pareció a la vez amargo y divertido que Oppenheimer, según le explicó País, insistiera en seguir con la vista en lugar de limitarse a romper sus vínculos con el gobierno. El problema de Oppenheimer es que quiere a una mujer que no le quiere a él. El gobierno de Estados Unidos, le dijo Einstein a País. Lo único que tenía que Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 697. Preparado por Patricio Barros. Hacer, añadió, era ir a Washington, decirles a los funcionarios que eran unos necios, y luego marcharse a casa. 1421. Oppenheimer perdió. La CIA votó que era un estadounidense leal, pero que también representaba un riesgo para la seguridad, de modo que su acreditación fue revocada, un día antes de la fecha en la que habría expirado de todos modos. Einstein fue a verle al instituto al día siguiente y lo encontró deprimido. Aquella tarde le dijo a un amigo que no entendía por qué Oppenheimer se toma el asunto tan en serio. Cuando un grupo de miembros del claustro del instituto pusieron en marcha una declaración reafirmando el apoyo a su director, Einstein la firmó de inmediato. Otros, en cambio, en un primer momento declinaron hacerlo, algunos de ellos en parte por miedo. Ese hecho galvanizó a Einstein, que puso sus talentos revolucionarios en acción para recabar apoyos, recordaría un amigo. Después de unas cuantas reuniones, Einstein había logrado convencerlos o avergonzarlos a todos para que firmaran la declaración. 1422. Lewis Strauss, el antagonista de Oppenheimer en la CIA, formaba parte también de la junta directiva del instituto, hecho que preocupaba al claustro. ¿Intentaría que se destituyera a Oppenheimer? Einstein escribió a su amigo el senador por Nueva York Herbert Lehman, otro de los miembros de la junta de la institución, calificando a Oppenheimer como el director más capaz, con mucho, que jamás ha tenido el instituto. Su destitución, añadió, suscitaría la justificada indignación de todos los eruditos. 1423. La junta votó que se le mantuviera en el cargo. Poco después del asunto Oppenheimer, Einstein recibió la visita en Princeton de Adlai Stevenson, que había sido, y volvería a ser en el futuro candidato demócrata a la presidencia, y que era especialmente apreciado por los intelectuales. Einstein le expresó su preocupación por el modo en que los políticos estaban azuzando el temor al comunismo. Stevenson le respondió con cierta cautela. Los rusos constituían realmente un peligro. Tras un poco Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 698. Preparado por Patricio Barros. Más de amable tira y afloja, Stevenson le dio las gracias a Einstein por haberle apoyado en 1952. No tenía por qué dárselas, repuso Einstein, ya que lo había hecho únicamente porque todavía confiaba menos en Eisenhower. Stevenson le dijo que consideraba estimulante aquella franqueza, y Einstein decidió que el político no resultaba tan pomposo como inicialmente le había parecido. 1424. La oposición de Einstein al macartismo se debía en parte a su temor al fascismo. En su opinión, la amenaza interna más peligrosa para Estados Unidos no provenía de los subversivos comunistas, sino de quienes usaban el temor a estos para pisotear las libertades civiles. Estados Unidos está incomparablemente menos amenazada por sus propios comunistas que por la histérica caza de los pocos comunistas que hay aquí, le diría al líder socialista Norman Thomas. Einstein expresaba su disgusto sin tapujos incluso ante personas a las que no conocía. Hemos avanzado mucho de cara al establecimiento de un régimen fascista, respondió a una carta de 11 páginas que le había enviado un neoyorquino al que no había visto nunca. La semejanza de la situación general que hay aquí con la de la Alemania de 1932 resulta bastante evidente. 1425. A algunos colegas les preocupaba la posibilidad de que las opiniones públicas de Einstein generaran una polémica en torno al instituto. Tales preocupaciones, bromeaba él, hacían encanecer aún más sus cabellos. Pero lo cierto es que su libertad de decir lo que pensaba le proporcionaba un juvenil regocijo. Me he convertido en una especie de enfant terrible en mi nueva patria debido a mi incapacidad para guardar silencio y tragarme todo lo que ocurre, le escribió a la reina madre Isabel. Además, creo que las personas mayores, que apenas tienen nada que perder, deberían estar dispuestas a alzar la voz en nombre de quienes son jóvenes y están sujetos a muchas mayores restricciones. 1426. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 699. Preparado por Patricio Barros incluso anunció, en un tono a la vez grave y algo divertido, que de haber habido la intimidación política que existía en aquel momento, jamás se habría hecho profesor.
Si yo fuera joven de nuevo y tuviera que decidir cómo ganarme la vida, no intentaría convertirme en científico, ni académico, ni profesor, le diría a Theodore Witte, de la revista Reporter. Preferiría más bien ser fontanero o buhonero, con la esperanza de poder gozar del modesto grado de independencia que todavía queda. 1427 Esto le valió el carné de miembro honorario de un sindicato de fontaneros, al tiempo que desencadenó un debate nacional en torno a la libertad académica. Incluso sus observaciones más frívolas traían cola. Einstein tenía razón al afirmar que se estaba atacando la libertad académica, y el daño que se hizo a muchas carreras profesionales fue bien real. Así, por ejemplo, David Bohm, un gran físico teórico que trabajaba con Einstein y Oppenheimer en Princeton, y que había perfeccionado algunos aspectos de la mecánica cuántica, fue llamado a declarar ante el Comité Parlamentario de Actividades Antinorteamericanas, se acogió a la Quinta Enmienda, perdió su trabajo y acabó emigrando a Brasil. No obstante, la observación de Einstein, y la letanía de quejas que desencadenó, resultaban algo exageradas. En su caso, y a pesar de sus poco discretas declaraciones, no hubo ningún intento serio de silenciarle o de amenazarle con la pérdida de su puesto de trabajo. Ni siquiera los cómicos intentos del FBI de recopilar un dossier sobre él supusieron la menor coacción a su libertad de expresión. Al final de la investigación sobre Oppenheimer, tanto él como Einstein seguían estando a salvo en su refugio de Princeton, libres de pensar y de decir lo que quisieran. El hecho de que se cuestionara la lealtad de ambos hombres, y de que en ocasiones se les denegaran sus acreditaciones de seguridad, resulta obviamente vergonzoso. Pero la situación no era, ni mucho menos, como la de la Alemania nazi, pese a lo que dijera Einstein en alguna ocasión. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 700 preparado por Patricio Barros. Tanto él como otros refugiados tendían, comprensiblemente, a ver el macartismo como una pendiente hacia el agujero negro del fascismo, antes que como el resultado de una serie de excesos que a veces ocurren en una democracia. Al final resultó, sin embargo, que la democracia estadounidense se corrigió a sí misma, tal como había hecho siempre. McCarthy hubo de sufrir su propia ignominia en 1954 a manos de los abogados del ejército, sus colegas del Senado, el presidente Eisenhower y periodistas como Drew Pearson y Edward R. Murrow. Por otra parte, cuando se hicieron públicas las transcripciones del caso Oppenheimer, estas acabaron dañando la reputación de Lewis Strauss y de Edward Teller, al menos en el estamento académico y científico, tanto como la de aquel. Einstein no estaba acostumbrado a vivir bajo sistemas políticos que se corrigieran por sí solos, ni tampoco supo apreciar plenamente lo resistente que podía llegar a ser la democracia estadounidense y su capacidad de nutrir la libertad individual. Debido a ello, durante un tiempo su desprecio no hizo sino aumentar. Por fortuna, su irónico desapego y su sentido del humor le salvaron de caer en una seria desesperación. Él no estaba destinado a morir como un hombre amargado. Capítulo 25 El final 1955 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 701 preparado por Patricio Barros Atisbos de mortalidad en su 75 cumpleaños, en marzo de 1954, Einstein recibió como regalo de parte de un centro médico, sin que él lo hubiera pedido, un loro que le llevaron a la puerta de casa en una caja. El viaje no había sido fácil, y el loro parecía algo traumatizado. Por entonces Einstein se veía con una mujer llamada Joanna Fantova, que trabajaba en una de las bibliotecas de la Universidad de Princeton y a la que había conocido en Alemania ya en la década de 1920. El loro está deprimido tras su traumática entrega, y Einstein trata de alegrarle con sus chistes, que el pájaro no parece apreciar, escribiría Joanna en el maravilloso diario que llevaba de sus citas y conversaciones. 1428 El loro se recuperó psíquicamente y al cabo de poco comía de la mano de Einstein, pero luego sufrió una infección. Ello requirió una serie de inyecciones, y a Einstein le preocupaba la posibilidad de que el ave no se pude mostrar la imagen V vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Theon pruebe que el V vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 702 preparado por Patricio Barros sobreviviera. Pero era un pájaro resistente, y después de solo 2 inyecciones se recuperó de nuevo. También Einstein se había recuperado en repetidas ocasiones de anemias y afecciones estomacales.
Pero sabía que el aneurisma de su aorta abdominal no tardaría en tener consecuencias fatales, y empezó a mostrar una calmada conciencia de su propia muerte. Cuando hubo de levantarse en el cementerio para hacer el panegírico del físico Rudolf Ladenberg, que había sido su colega primero en Berlín y luego en Princeton, las palabras que pronunció parecían expresar lo que él mismo sentía personalmente. Breve es la existencia, como una visita fugaz en una casa ajena, declaró. Y el camino a seguir apenas está iluminado por una titilante conciencia. 1429 parecía percibir que esta última transición que estaba experimentando era a la vez natural y de algún modo espiritual. Lo extraño de envejecer es que la identificación íntima con el aquí y el ahora se va perdiendo poco a poco, le escribiría a su amiga la reina madre de Bélgica. Uno se siente transportado a la infinitud, más o menos solo. Biografía generada por Biografías en Español.